Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a aprender cómo hacer este punto, que es punto nido de abeja. El punto es bastante fácil de realizar. Este es el lado derecho de la labor y este es el lado revés de la labor. Un motivo son 2 puntos y 4 hileras. Para tejer este punto es recomendable utilizar una aguja un número más gruesa al que recomienda el fabricante del hilo para que el punto quede más abierto y más esponjoso. Para la muestra vamos a utilizar un hilo del grosor adecuado para trabajar con aguja de 4 milímetros y un par de agujas de 5 milímetros. Para la puntada hay que montar un múltiplo de 2 puntos. Entonces para esta muestra voy a montar 12 puntos. La primera hilera vamos a tejer toda del derecho. Esta es hilera adicional y no cuenta con el motivo. Entonces tejemos esta hilera toda del derecho. Y ahora vamos a empezar la primera hilera del motivo. Los puntos del borde vamos a tejer siempre del derecho. Entonces el primer punto no cuenta con el motivo, lo tejemos del derecho. Y ahora el motivo de la primera hilera. Tejemos un punto del derecho y un punto hondo, un punto de abajo. Punto hondo tejemos por debajo de la última hilera. Del derecho. Repetimos, un punto del derecho normal y un punto derecho hondo. Por debajo de esta bolita, dentro del punto, y hacemos un punto derecho. Un punto del derecho, un punto hondo, un punto derecho, un punto hondo, un punto derecho y un punto hondo. El punto del borde tejemos del derecho. Este es el lado derecho de la labor. Todas las hileras pares, que es revés de la labor, tejemos del derecho. Hilera número 3, primero tejemos el punto del borde y el motivo de la hilera número 3 es un punto hondo y un punto derecho, al contrario de la hilera número 1. Un punto hondo por debajo de la bolita, dentro del punto, y un punto derecho normal. Un punto hondo y un punto derecho. Un punto hondo, un punto derecho. Y el punto del borde tejemos del derecho. Hilera número 4, tejemos toda del derecho, igual que la hilera número 2 y todas las hileras pares.
Ya tenemos las 4 hileras del motivo, ahora vamos a empezar desde la hilera número 1. Tejemos el punto del borde y tejemos el motivo de la primera hilera del punto nido de abeja. Tejemos un punto del derecho y un punto hondo. Un punto del derecho y un punto hondo. Un punto del derecho y un punto hondo. Y el punto del borde tejemos del derecho. La segunda hilera tejemos toda del derecho. Hilera número 3. Tejemos el punto del borde y el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es un punto derecho hondo y un punto derecho normal. Un punto derecho hondo y un punto derecho normal. Y la última hilera del motivo, hilera número 4, tejemos toda del derecho. Repetimos estas 4 hileras durante toda la labor. Si vamos a hacer una prenda o una labor utilizando solamente este punto desde la primera hilera, hay que tejer la hilera que hemos hecho en esta muestra, hilera adicional, para poder trabajar con puntos hondos. Pero si el mismo punto vamos a utilizar a continuación de otro punto, no hace falta tejer esta hilera adicional. Empezamos directamente de la primera hilera del motivo de punto nido de abeja. Y también por otro lado, para cerrar este punto, terminamos con la hilera número 1 o número 3 y después cerramos los puntos, como en esta muestra que tengo aquí. Aquí he terminado en la hilera número 1 sin tejer hilera número 2, ya por el revés de la labor, ya tendríamos que cerrar los puntos para que la terminación quede bien bonita. En el próximo video vamos a ver cómo hacer una boina utilizando este punto. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.